el medio digital El Bacán. Muchas gracias, Leonardo. La bienvenida a Luisa Magdalena. Bienvenida a Santa Elena. Sabemos que llega desde Canuto, una parroquia muy linda en nuestra hermana provincia de Manabí. Somos una provincia pequeña, al igual que Canuto, con muchas esperanzas. Y un pueblo que no conoce su historia está propenso a fracasar. Santa Elena es grato con aquel que en el 2006 fue candidato a la presidencia de la República y prometió a esta tierra, casi 300.000 peninsulares en esa época, convertirla en provincia, descentralizarla de Guayas porque realmente éramos una provincia desatendida y cumplió con su palabra. A base de eso, luego, después de 10 años, una inversión que nadie puede negar, más de $1.000 millones invertidos aquí en Santa Elena en el periodo de 10 años consecutivos. Sin embargo, hoy en día hay muchos elefantes blancos. Nuestra tierra es rica en turismo, pero el turismo no ha sido explotado, Luis. Ha sido relegado, más aún con el tema de inseguridad. Uno de ellos, el aeropuerto Ulpiano Páez, está totalmente cerrado, no hay frecuencias. ¿Qué va a hacer el gobierno de llegar usted a la presidencia de la República en materia turística para rescatar a nuestra provincia que está sumergida en la pobreza? Bienvenida una vez más. Gracias. Ese aeropuerto suele abrirse en la época de vacaciones de la sierra y suelen poner únicamente los vuelos en la época de vacaciones de la sierra, agosto o inicios de septiembre. Se acaba eso, se cierran los vuelos. Y lo digo porque yo suelo venir a pasar vacaciones en esta tierra maravillosa. Nosotros teníamos como política de Estado mantener ciertos vuelos que eran costosos, sí, pero que eran necesarios para el desarrollo de diferentes zonas. Una aerolínea privada no te viene fácilmente por la baja, son muy pocos los pasajeros, ¿no? Entonces es más un gasto que una ganancia. El rendimiento económico es muy bajo. ¿Cuál es la diferencia entre el Estado y la empresa privada? El Estado busca hacer que los derechos se cumplan, garantizar los derechos, dinamizar las economías locales, ve mucho más allá. La empresa ve su rendimiento económico. No es rentable para las empresas privadas ciertos destinos, Lago Agrio, entre otras. ¿Quién normalmente hacía esos vuelos que a nadie le gustaba? TAME, lo que dice TAME. Pero decían un exceso de gasto, esto no es bueno para el Estado, mucho gasto público, pero no están viendo más allá. No es gasto público, es invertir en dinamizar la economía local, es hacer que se desarrollen otros polos del país. Nadie quiere ir ahí, nosotros como Estado tenemos que ir, porque tenemos que generar ingresos para esa población. El turismo ahora mismo está bastante deteriorado por la inseguridad, porque hay muchos países a nivel mundial que han puesto a Ecuador en una lista roja por la inseguridad. Ustedes recuerdan cómo era en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que teníamos ese Ecuador ama la vida, All You Need is Ecuador, y nos conocían en el mundo y el turismo empezó a venir. Teníamos la marca país, la imagen del país. Entonces en Europa, en América Latina, en otros países, conocían, en Australia, conocían ese logo y decían, mira, eso es Ecuador. Destruyeron el logo de la marca país por destruir el gobierno de la Revolución Ciudadana. Si ese logo no era de la Revolución Ciudadana, ese logo era del país, y lo tienen así muchísimos países. El turismo tenemos que volverlo a levantar, pero tenemos que empezar nuevamente desde abajo, creando las condiciones necesarias para que la gente pueda venir, las condiciones de seguridad, de empleo. Nuevamente nos toca recuperar todo, por eso hablamos de un resurgir de la patria. Ya lo hicimos, lo vamos a volver a hacer. ¿Cómo hablábamos nosotros de Ecuador? Segundo país más seguro de Latinoamérica, así lo dejamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Un Ecuador megadiverso, al cual tú podías llegar a aterrizar en Quito
Y de Quito a 4 horas tenías montañas, a 4 horas tenías ríos, a 4 horas tienes playa. Un lugar maravilloso que puedes recorrer ambientes totalmente distintos, cálidos, fríos, montaña, llanos, a una distancia muy corta. Eso tendremos que volverlo a hacer. No va a ser fácil. Si yo les digo que en año y medio lo vamos a lograr, les miento. Fácil no va a ser, pero hay que comenzar ya, con la ventaja de que ya lo hicimos antes. Lo vamos a volver a hacer, por eso hablamos del resurgir de la patria. Potenciar ese aeropuerto, mejorar las rutas, ver quién quiere, si hay alguna empresa privada que quiere hacer vuelos charter, y si no, el Estado pues interviene, pero hay que crear las condiciones dignas para generar turismo. Muchas gracias, Armando Zamora, del medio digital El Bacán. Ahora le damos la bienvenida a Jimmy Morocho, del medio Antena Península. Buenos días con todos, estimada Luisa, bienvenida. Habían pasado en ese entonces más de 30 años para que la provincia de Santa Elena tenga unas carreteras de primer orden. En el gobierno de la Revolución Ciudadana se pudieron construir, en este caso, vías de primer orden de Guayaquil y que llegaba justamente, pasaba por Santa Elena, llegaba hasta Salinas, de Santa Elena también iba a la zona norte. Han pasado ya más de 6, 7 años desde que se fue el señor Rafael Correa y el gobierno de la Revolución Ciudadana. Tenemos vías de primer orden, no sé qué pueden decir los demás, pero actualmente llegar a la provincia de Santa Elena es costoso. Y hay vías que habían sido atendidas por el gobierno nacional y actualmente no han sido atendidas. Tanto así que se tiraban la pelotita en la provincia de Santa Elena entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los municipios. Por último vimos a un gobernador que comenzó a poner un poquito de tierra para una vía que es la de Vallenita, poder al menos transitar. Esa es la historia que la conoce todo el país, porque todo el país pasaba por este sector. ¿Cuál va a ser el plan de llegar, en este caso al gobierno nacional, de Luisa, de ser presidenta en obras viales para la provincia de Santa Elena? Voy a hablar por todo el país, no solamente por Santa Elena. En todo el país las carreteras están en una situación que le impide a los comerciantes sacar sus productos, al sector agropecuario sacar sus productos, que no permite generar más turismo y que son inseguras para los ciudadanos que las transitan. No les dieron mantenimiento a las carreteras. Nosotros tuvimos una inversión altísima en infraestructura y convertimos a Ecuador en el segundo país con la red vial mejor construida, con la mejor red vial de toda Latinoamérica. Solo nos ganaba Chile. Y esto lo hicimos con una inversión de cerca de 10.000 millones de dólares en 10 años. Una vez más, y voy a insistir en esto porque fue el discurso de Teleamazonas, Ecuavisa, El Expreso, La Hora, todos los días, exceso de gasto público. Ese exceso de gasto público, señores, son las carreteras que hoy nos tienen olvidadas. ¿Quiénes son los más afectados? Nosotros. La Amazonía ya es de difícil acceso nuevamente porque no tiene carreteras. Mi provincia, Manabí, el país entero está en la misma situación. Vamos a hacer una reactivación productiva a través de inversión pública de calidad. Y dentro de esa inversión pública está el empezar ya a mejorar las carreteras, a darle mantenimiento, a construir donde se han ido pedazos de carretera, porque no les dieron mantenimiento nunca, porque no limpiaron cunetas, porque se acumuló allí los restos de tierra, de árboles, etcétera. Toda esa inversión se va a hacer y va, uno, a dinamizar la economía,
porque la construcción es lo que más genera encadenamientos productivos, economía de arrastre, y lo segundo, condiciones dignas para que la gente se movilice. Vamos a invertir en eso. Muchísimas gracias, estimado Jimmy Morocho. Le damos también la bienvenida al licenciado Gonzalo Rodríguez del medio La Voz de la Península.